Sejam bem-vindos à nossa terceira degustação do segundo dia das degustações temáticas de destaques descorchados 2021. Agora a gente vai fazer uma com um tema que eu achei bastante amplo: Mediterrâneo, continental, atlântico, revolucionário. Só faltou o conservador, o resto eu tinha todos os adjetivos. Mas a verdade é que a experiência que a gente está tendo de fazer essas degustações temáticas tem ido muito além do que a gente pensava. E até vou confidenciar uma coisa para vocês, que combinei ontem com o Patrício. Está sendo tão legal isso que está acontecendo, que apesar da gente ter certeza que ano que vem a gente volta para o evento com o formato usual, das pessoas se abraçando, degustando juntos, na mesa com os produtores, a gente vai manter essas degustações temáticas acontecendo 1 ou 2 dias antes do evento, porque elas têm permitido a gente refletir um pouco mais sobre os grandes vinhos e o rumo dos grandes vinhos da América do Sul, comparando os melhores deles lado a lado, com a presença dos enólogos ou com o comentário dos enólogos e a visão que o Patrício tem desses vinhos. Sem delongas, então, eu passo aqui ao Patrício para ele começar essa nossa degustação. Obrigado. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, algunos de ustedes ya estaban acá y otros son nuevos. Bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie de palestras que hemos tenido en estos días, con un tema que, como dijo Cristian, es bastante amplio. Faltó no sé, terraplanistas o algo así, para hablar un poco sobre esta mezcla de climas, de situaciones geográficas en Sudamérica que dan vinos especiales. Vamos a tener una mezcla, un blend de uvas mediterráneas, procesos específicos de producción de espumantes. Vamos a tener también vinos más antiguos, de blancos inusuales. Va a ser un popurrí bien interesante de vinos para discutir. ¿Les parece bien? Y vamos a comenzar con un espumante uruguayo de la viña Edén, que está hacia la bahía de Maldonado. Una zona, perdona, Eduardo, una zona que hoy está ofreciendo algunos de los viños más interesantes en Uruguay, y especialmente cuando se trata de espumantes y castas blancas. En este caso es un espumante rosado, como pueden ver, es básicamente Pinot Noir y está hecho sin filtrar, ¿no? Que es un estilo que aquí en Brasil se ha explotado mucho y que en Uruguay está recién comenzando. Así que tengo con nosotros está Marcelo Breganti, que creo que está por ahí ya. Así que está ahí Marcelo. Estaba, ¿no? Ahí está Marcelo. Marcelo, hola nuevamente. Muy bien. Estaba comentando que esto es que el estilo de espumante sin filtración, con lías, ¿no? Dando vuelta, es algo bastante nuevo en Uruguay. Creo que ustedes son los únicos que lo producen hasta ahora. Exacto, sí. Sí, me gustaría que nos contaras, bueno, esto es básicamente Pinot Noir, pero partamos por el lugar, Marcelo. Ustedes están ubicados en la bahía de Maldonado, muy cerca del mar, con mucha influencia del mar, ¿no? Exacto, tenemos mucha influencia del mar, estamos a unos 15 kilómetros linealmente. Es una zona que siempre tenemos esa brisa del mar. Estamos en un lugar de sierras, también tenemos lo que son los minerales del suelo, tenemos un microclima y un suelo muy propicio para lo que es la elaboración de la crianza de las uvas, ¿no? De las uvas tintas y blancas. Y bueno, ahí es donde significamos estos espumosos. ¿Lo perdí o no lo perdí? Ahí está.
Ahí está Marcelo, bien. Sí, es un lugar bien especial. En la mañana, cuando probábamos tu vino, también hablábamos de lo linda que es la bodega, tiene un restaurante muy bonito ahí también, se come muy bien. Pero ustedes se han especializado en, primero, bueno, creo yo, donde está el punto alto de ustedes son los vinos blancos y especialmente en espumantes. Cuéntanos un poco ahora específicamente sobre este 3D Natur Rosé, por favor. Bien, perfecto. Sí, como decís tú, estamos perfeccionándonos cada vez más en los espumantes, es un objetivo de la empresa. Y bueno, este 3D Rosé es básicamente 92% Pinot Noir y tiene un 8% de Chardonnay. Ahí lo que hacemos es una extracción directa de las uvas, de los racimos. Hacemos una pequeña maceración en prensa de lo que es el Pinot Noir para lograr ese tono rosado. Y bueno, luego se realiza el espumoso por el método tradicional, salteando lo que es la parte del deshuelle, ¿verdad? Este producto sí lleva lo que son las lías y es un producto que hoy en día anda en unos 15 meses de maduración en contacto con las lías. Y bueno, como el anterior también, se denomina 3D por esa tercera dimensión que da el paladar, los aromas, como que da otra sensación que lo que sería el producto si estuviera sin las borras, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la reacción del público, uruguayo sobre todo? Porque el público consumidor es bastante conservador en Uruguay. ¿Cómo ha tomado esto de que el vino esté medio sucio, medio turbio? Obviamente costó un poco porque, bueno, la gente les abríamos ese producto y lo veía turbio, ¿verdad? Y bueno, y ahí surgen las dudas, las preguntas, pero bueno, luego de hacerle la explicación por qué se decidió elaborar este producto así, como que, bueno, se animan a probarlos y realmente logramos transmitir lo que queríamos lograr con este producto, ¿no? Y la gente lo ha aceptado muy bien. Bueno, para los que no conocen el proyecto, es propiedad, de hecho, de un brasilero que vive en Uruguay, que se enamoró de la zona y específicamente de la Bahía de Maldonado. Y tiene, como les decía, hay una vocación ahí para blancos bien importante y también para espumantes. Dentro del contexto de las bodegas de Maldonado, yo creo que Den es la que lidera en los espumantes blancos y en este caso rosados. Así que hay que ponerle atención a esta bodega que está haciendo cosas muy interesantes, ayudados por esos suelos de granito y también por la influencia del Atlántico. Marcelo, bueno, muchas gracias por presentarnos este vino y felicidades. Ya probamos hoy día los dos espumantes que tienen y son los dos muy, muy buenos. Bueno, muchas gracias, Patricio, y bueno, los esperamos por aquí cuando gusten. Vamos a cobrar la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao. Bien, vamos a continuar en Uruguay, ahora con un vino clásico de la familia Deicas, pero que se ha renovado mucho en las últimas cosechas, pero específicamente en esta cosecha. Bueno, le vamos a preguntar a Santiago Deicas, que ya está ahí. Ahí está Santiago, con una muy buena iluminación, pero sin sonido. ¿Me escuchan ahí o no? Ahí te escuchamos, perfecto, ahí te escuchamos. Santiago, estaba presentando este vino, este es un clásico de la escena uruguaya, pero que ha cambiado mucho con el tiempo. Cuéntanos un poquito cuándo nació y cuéntanos un poco su momento actual. Bueno, te cuento, Pato, mirá, este es bueno, no se ve ahí la botella, el Preludio Blanco, es el compañero del Preludio Tinto, es el que inició todo este proyecto de hacer vino de alta gama en el 92. Y nos llevó un tiempo largo animarnos a sacar el compañero. Y recién en el 2004 fue la primera vez que lanzamos Preludio Blanco. Y estuvimos trabajando Preludio Blanco con un perfil muy, en su momento era muy americano, ¿no? Mucha madera nueva, muy, muy goloso, muy sobremaduro.
y era un éxito rotundo en Uruguay, siempre nos fue muy bien, nos fue siempre muy bien con nuestros amigos brasileños, pero introdujimos un cambio grande a partir del 2013, empezamos a ensayar con fermentación con levaduras salvajes y también un proceso totalmente diferente para lo que estábamos acostumbrados, que era más así hacia un vino natural, o sea, era sin agregado de levaduras, como le dije, levaduras salvajes, pero también sin agregado de anhidrido sulfuroso, un proceso mucho más oxidativo. Y bueno, hicimos ensayos, las barricas que mejor funcionaron eran las que no tenían anhidrido ni levaduras seleccionadas, y empezamos un proceso de ir aumentando esa cantidad de barricas, hasta que a partir de 2015 el 100% del producto blanco proviene de barricas donde casi que no hacemos nada, prensamos la uva y lo ponemos ahí. Suena bastante fácil, en realidad es un desafío desde el punto de vista de la higiene y del seguimiento microbiológico, y después también es un desafío para poder dormir, sobre todo si no hace la fermentación maloláctica antes de que termine el otoño, que muchas veces nos pasa eso, y como esto no está protegido por anhidrido sulfuroso, está todo el invierno, muchas veces está todo el invierno esperando la primavera para que el calorcito retome la fermentación maloláctica y poder hacer al final terminar el vino y poder envasarlo. O sea, acá lo que termina mandando son los microorganismos, y por eso hay veces que no dormimos muy tranquilos, hay bastantes años que tenemos que cruzar los dedos y rezar para que fermente y se mantenga todo muy sano. Y lo que hemos ido introduciendo a partir del 2019, me acuerdo que cuando lo probamos juntos, nos felicitaste porque le agregamos un porcentaje de vino que en realidad había sido hecho para base de espumante, un Chardonnay para base de espumante, que le agrega más nervio, más acidez, un perfil un poquito más herbáceo y más mineral. Y en el 2020, que es esta que tenemos ahora, además de ese agregado de vino base perfumante, que lo volvimos a repetir, le agregamos un 5% de albariño. Es la primera vez que agregamos albariño en producto blanco, que históricamente fue 90 y pico % de Chardonnay, y ha tenido otros compañeros como el Viognier, que ahora no lo tiene más, y lo que agregamos ahora es un poco de albariño de nuestro propio viñedo en Garzón, que empezó a dar uvas hace ya 2 años, y bueno, nos animamos a incorporar una barrica en el corte. Entonces, bueno, estamos haciendo un poco de riesgo, estamos tomando riesgo porque es un vino que nos va muy bien, estamos muy contentos con la repercusión de este vino, pero igual nos animamos a hacer unos cambios bastante importantes, a pesar de que estamos siendo exitosos con el vino. Son cambios bien radicales, porque el estilo de este vino en las primeras cosechas no tiene absolutamente nada que ver con el estilo que actualmente está mostrando. Y a mí me parece una bonita, uno puede extrapolar el desarrollo de este vino a un poco el desarrollo que ha tenido Deicas también, ¿no te parece? En las últimas zafras, en las últimas colectas. Creo que por ahí va, ¿no?, el asunto. Bueno, estamos haciendo este estilo de cambios en cuanto a lo que es familia Deicas. Creo que te refería bastante a lo que son los Singer Vineyards, los Extreme Vineyards, que estamos explorando todo el proceso que podemos hacer para mantener lo que viene del viñedo y no querer tanto meter mano en cuanto a la parte aromática, sino respetar lo que viene del viñedo. Suena fácil, suena como que muy lindo, pero requiere bastante sacrificio y bastante compromiso en la viña, porque desde el punto de vista sanitario es muy, muy importante tener todo inmaculado, que en Uruguay, al igual que en Brasil, no es algo que sea todos los años así o que esté dado. Tenemos que hacer un esfuerzo en el viñedo para poder respetar después eso en la bodega. Pero estamos muy contentos con el resultado. Creo que da más diversidad, creo que permite identificar las diferencias entre las zonas. Dentro de Uruguay tenemos una diversidad enorme de zonas y esta manera de hacer el vino respeta más eso también.
Sí, estoy completamente de acuerdo. La sensación de que hay una pureza frutal es mucho más evidente en este vino. Y yo creo que hay que acostumbrarse a ese estilo nuevo uruguayo de vinos blancos y también de tinto. Tenemos luego un tinto que va muy parecido en estilo a este Chardonnay. A mí me da mucha, lo conversamos cuando nos tocó probar Preludio de esta versión con Santiago, y es un cambio importante y un cambio valiente, porque este es un vino que tiene un público muy estable, ¿no? muy fiel a este Preludio. Bueno, Santiago, te doy las gracias por mostrarnos este vino, por presentarlo, y bueno, felicidades, es muy rico. Es un Chardonnay con ese twist de albariño que creo que lo cambia completamente. Es muy interesante el resultado. Gracias, Pato. Saludos a todos por ahí. Saludos. Y después cuentas cómo haces el efecto difuminoso del fondo de pantalla. Está bueno. ¿Sí? ¿O no? Qué lindo, ¿no? Está buenísimo, me encantó. Sí, le da como profundidad Muy bueno. Sí, como si estuvieras en las nubes. Me gusta. No, porque no te rías, es verdad, me gustó mucho el fondo. Bien, vamos a quedarnos en Uruguay, porque... Como les decía, creo que el vino que viene ahora, el tinto, es bien hermano o bien pariente, bien cercano al Preludio blanco, sobre todo en la idea de mostrar fruta, de quizás no concentrarse tanto en el peso del vino, sino que más bien en la expresión frutal de la variedad. Este es un blend, bueno, aquí viene sí lo de Atlántico y lo del revolucionario, porque yo en mi vida había visto un Marcelán mezclado con Syrah y además con Cabernet Franc. En teoría eso puede ser desastroso, pero en la práctica a mí me encanta cómo funciona. Bueno, tengo a Mariana, Mariana me dice que me está escuchando, las barbaridades que estoy diciendo. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien, igual. Mariana, cuéntanos un poquito sobre este vino, protagonista. Temporada 1, episodio 1, parece serie de gángsters. Sí. Cuéntanos un poquito de este proyecto, por favor. Bien, bueno, este proyecto nace con cosecha 2020. La cosecha 2020 acá en Uruguay fue una cosecha excepcional, de esas cosechas que nos gustaría tener todos los años. Que dadas las condiciones de la materia prima, tanto de madurez polifenólica, analítica, y bueno, nos encontramos con esas uvas y ahí surgió esta línea, una línea que no tiene pasaje por madera, y justamente lo que queríamos destacar era la protagonista, que es la 2020 y es la uva. Entonces fue que, bueno, que nació de esa forma. Nosotros en realidad se fue dando todo en el correr de la vendimia, como quien dice. Lo que hicimos fue vinificar las variedades, o sea, el Syrah, el Cabernet Franc y el Marcelán por separado, y luego, bueno, a través de ensayos y cortes fue que obtuvimos este blend, que es el que hoy está en botella. En el momento que entra la uva y que vemos su potencial de fruta, es que, bueno, dijimos, aprovechemos esto y hagamos un vino de mínima intervención. O sea que hicimos los mínimos movimientos posibles en cuanto a la siembra de bacterias y de levaduras, o sea, fueron todas nativas, fueron todas naturales de viñedo, que eso también le da autenticidad y le da un carácter propio y único, que es parte también de esta línea, como tú me decías, en la etiqueta ves episodio y temporada, o sea, fue distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer tanto en nuestras etiquetas como en nuestras líneas. Bueno, entonces, frente a todo eso, empezamos a hacer, como te comento, un vino de mínima intervención de movimientos, de levaduras y bacterias nativas, en lo que es clarificación natural, o sea, es tiempo el que clarifica. En cuanto a la filtración, es una mínima filtración, y después, bueno, clarificantes, no se le agrega clarificantes. O sea que es bastante natural el producto, cuidando justamente la materia prima, que era lo más interesante y lo que queríamos destacar en esta línea, ¿no?
Sí, y también tiene mucho que ver, Mariana, con el nuevo estilo de vinos uruguayos que hemos estado viendo en el último tiempo. Es un estilo bastante más fresco, ¿no? que antes, bastante más. Sobre todo esto viene de Melilla, que es una zona clásica en Canelones, perdón, en Montevideo, y de ahí viene mucho vino pesado, duro, muy austero de Uruguay. Y es como un aire fresco encontrarse con este estilo frutal, ¿no te parece? Sí, nosotros justamente donde tenemos los viñedos, el perfil del suelo es bien pedregoso, es granito rosa, que justamente le da carácter mineral a la uva, y permite justamente hacer este tipo de vinos frescos, vinos frutados, en donde te encontrás con fruta, o sea, que es lo buscado en la elaboración. Es más, fermentamos a temperaturas más bajas de la que estamos acostumbrados en tintos, para mantener también esa frescura. Sí, con una moral un poco de vino branco finalmente, ¿no? Así pareciera. Ahí está. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, para terminar, el Marcelán es una variedad, es una casta que yo aún no me convence del todo, pero fíjate que funciona muy bien con Syrah y creo que según tengo acá es 40% Marcelán, 30 Syrah y 30 Cabernet Franc. Dime, para terminar, ¿cómo llegaron a ese blend que es bien inusual, es bien raro? Es como te digo, fue una vendimia muy atípica en el sentido de que fue descontracturada totalmente, vinificamos, hicimos la fruta en máxima expresión. Y bueno, y a raíz de eso luego hicimos cortes que ni nosotras sabíamos en qué corte íbamos a terminar. O sea, fue un tema de pruebas nuestras. Y bueno, y nos encontramos justamente con eso, que en definitiva la variedad que más tiene es el Marcelán, que el Marcelán se está adecuando muy bien al clima Uruguay, porque obtiene una buena maduración, no es una de las tardías, entonces permite llegar a bodega con lo que buscamos, que es esa madurez polifenólica para luego obtener este tipo de vino. A veces el no tener madera o pasaje por madera, los vinos son más difíciles de lograr porque esa expresión la tiene que traer la uva y bueno, y la vinificación justamente acompañada para lograr eso. Pero no olvidemos que no tienen espalda, que a veces la madera acompaña un poco o hace que acá estamos con la uva en su máxima expresión frutal. Bueno, muchas gracias por compartir este vino con nosotros. Esta es una novedad total, un nuevo vino de una bodega tradicional de Uruguay y que yo saludo con mucho entusiasmo porque me parece que habla de los nuevos tiempos del vino tinto uruguayo. Así que bueno, te agradezco mucho, espero que todo esté bien por allá y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a todos por este mundo virtual que estamos viviendo, pero que igual podemos comunicarnos y transmitirnos, así que buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Chao, hasta luego. Bueno, esa era Mariana Meneguzzi, de Antigua Bodega, con esta nueva... Entienden la conexión entre el blanco y el tinto, ¿no? Es fruta, la madera muy atrás, sin exageración, con mucho frescor. Me parecen vinos deliciosos para beber. Bien, no estoy seguro si tenemos la persona de Mosquita Muerta. No está bien. Entonces voy a presentar yo el siguiente vino. Lamentablemente no pudimos comunicarnos por problemas técnicos con el encargado de Mosquita Muerta. Mosquita Muerta es una bodega, por si no la conocen, de Mendoza, parte del grupo de bodegas de Millán. Gracias. Ahí, gracias. Y tienen su catálogo, el catálogo de vino se basa en el Valle de Uco, y en este caso en específico, Mosquita Muerta blend de tintas de la cosecha de la zafra 2017, un año bastante cálido en Mendoza, tal como en Chile lo mismo. Es un blend de 70% Malbec, 20% de Cabernet Sauvignon, más Cabernet Franc y Merlot. El corazón del vino, que es Malbec,
La mitad viene de los árboles, una zona tradicional de Uco, y la otra mitad viene de los Chacayes, que es una zona en el Valle de Uco que se caracteriza por vinos de gran intensidad tánica. Es una zona de mucha piedra en la montaña, a unos 1000 metros, 1200 metros de altura. No es especialmente alto para la realidad, para el contexto del Valle de Uco, pero sí se caracteriza por tener esa gran cantidad de piedra que de acuerdo a nuestra experiencia probando vinos de Chacayes, ¿no es cierto, Eduardo? Los vinos de los Chacayes tienen esa textura un poquito rústica, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, aquí el componente de Chacayes se siente, evidentemente, en la boca, pero está matizado por los árboles, por Malbec de los árboles, que es exactamente lo opuesto. Es mucho más suave, mucho más amable, entonces creo que el blend se arma muy bien. Pero bueno, como decía, el Chacay está muy presente ahí. A mí personalmente me gustan mucho los Malbec de los Chacayes por esa personalidad tan dura, tan presente que tienen. Bueno, entonces esto es Mosquita Muerta. Este es uno de los top de la bodega. Como les decía, que es parte del grupo de bodegas de Millán. De ahí también está Fuego Blanco. Fuego Blanco que está en San Juan, muy arriba en San Juan, y Los Toneles, que es la tradicional bodega que la familia Millán compró van a ser 12 años, en el centro de Mendoza, donde también tienen un restaurante muy rico ahí y se come muy bien. Buena carne se comen en ese lugar. Bien, eso fue Mosquita Muerta, blend de tintas, un vino, como les decía, que tiene esa dicotomía entre los árboles y los Chacayes y creo que se maneja muy bien. Vamos ahora con el siguiente vino, que es Aliara de Otfel. Y ahora sí que tengo al enólogo de Otfel, el enólogo histórico de Otfel, que se llama Arnaud Hereu. Aquí, por ahí está, exactamente. Hola, Pato. Hola, Arnaud, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en este momento con Aliara de 2015, Arnaud, y me gustaría que comenzáramos a hablar de este vino, pero también sitúanos un poco en el contexto de Otfel, para que tengamos un contexto, por favor. Ya, mira, Otfel es una viña ya que lleva más de 20 años en el mercado. Creo que ya no somos una viña nueva. Pertenece a una familia noruega, que son dueños de una naviera, una de las más grandes del mundo, y nosotros somos la guinda de la torta, y pueden realizar su sueño de ser campesino, en alguna forma de decirlo. Y eso, llevamos muchos años, como te decía, haciendo vino. Ya empezamos en 98, perdón, a hacer el primer vino, y somos una viña que está muy orientado a la agricultura consciente, es decir, que bueno, somos orgánicos, biodinámicos, sustentables, y tratamos realmente de trabajar en total respeto por la naturaleza. Y ustedes tienen su base en el Valle del Maipo, pero tienen más viñedos en el sur, en Cauquienes. Ahora, y de la base de este vino, de hecho, del Aliara 2015, es Cariñán, que ustedes tienen en la zona del Maule. Este es un blend bastante atípico, ¿no? Es bien difícil de encontrar en otro lugar. De acuerdo a mis apuntes, tengo Cariñán, Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon. Esas variedades rara vez se ven juntas, ¿no? Variedades mediterráneas con variedades bordolesas. Cuéntanos un poco de dónde viene este blend y cómo surge. Bueno, la verdad es que surgió, no tengo que decir por azar, pero surgió en el sentido que nosotros, la primera versión de Aliara,
eran vinos más bien Bordeaux Blend, Cabernet Sauvignon, Merlot, etc. Pero no era nuestra esencia. Yo creo que cuando empezamos a descubrir o redescubrir el Carignan, nos dimos cuenta que nuestra identidad iba más por ese tipo de cepa, por ese tipo de vino, que por un Bordeaux Blend. Entonces empezamos a trabajar el Carignan, el Malbec, la Syrah, y poco a poco se fue determinando el estilo y la mezcla base de Alliara, que son esas 3 variedades, y de repente se agrega Carmener, se puede agregar Cabernet Sauvignon en ese caso, pero la base sigue siendo Carignan, Syrah, Malbec. Los porcentajes varían en función de los años, digamos, pero eso es. Y más que, bueno, nosotros queremos un vino que sea como todo el mundo, o sea, elegante, un lado clásico que quizás puede venir de mi lado francés, pero queremos algo que nos representa, queremos... El enfoque de ese vino, finalmente, Pato, es el vino en sí. No es un lugar, no es un terroir, tenemos otro vino para eso. Eso es realmente un vino de placer, un vino donde nosotros todos los años nos entretenemos a sacar el mejor vino posible con esa cepa y con esa mezcla. Entonces, eso es. Yo tengo que decir que la primera vez que probé Cariñena o Carignan en mi vida, creo, que fue en la bodega de Otzfeld hace mucho tiempo atrás. Y ustedes fueron pioneros en comenzar a agregar o a añadir, a sumar Cariñena a los blends de ustedes. Cuéntame, ¿qué aporta la Cariñena en este blend? Que no es un aporte menor en términos de porcentaje. Yo tengo aquí que es casi el 46% tengo yo de Cariñena o por ahí, no sé. Cuéntame qué aporta la Cariñena en este blend. Sí. Bueno, efectivamente, Pato, fue hace muchos años. Tú y yo teníamos pelo en esa época, pero ya no se nos fue, entonces... Pero mira, el Carignan finalmente encuentro que te ayuda a enfocar el vino, te ayuda de alguna forma a mineralizar, a ponerlo mucho más... Yo asocio mucho los vinos a color, te lo ponen más transparente, y además yo creo que te ayuda mucho en todo lo que es frescor, acidez, y en Oldfield creemos mucho en la acidez como la parte fundamental de un vino, la columna vertebral. Y sin acidez, sin ese frescor, difícil puede ¿cómo se llama? Madurar un vino en botella y conservarlo. Entonces, tú que conoces bien nuestro vino, tú sabes que en todos los vinos nuestros el acidez, el frescor es lo más importante. Y eso finalmente nosotros lo descubrimos en 2001, cuando hicimos el primer Carignan, el Rosá Carignan, y eso no hizo la chispa que encendió finalmente el estilo Oldfield. Sí, exactamente. Yo creo que también por ahí partió y es verdad. La Cariñena es una variedad con una acidez muy marcada siempre y por mucho que uno la madure hasta los 15, 16 grados, siempre la acidez va a apoyar el equilibrio. Y ese es un buen motor de Oldfield, sin ninguna duda. Bueno, Arnaud, muchas gracias por presentar el vino y muchas gracias por estar acá. Y bueno, felicidades, muy rico vino. Nos vemos, que esté muy bien, cuídense. Igualmente, que estés bien. Bien, vamos a continuar con la idea de variedades mediterráneas, pero vamos a ir ahora con Syrah, que es como la gran variedad mediterránea, al menos en Sudamérica, o la que lleva más tiempo plantándose y produciéndose. Pero vamos a tomar el Syrah, pero el Syrah del norte de Chile. Vamos a ir a Limarí. Habíamos hablado de Limarí siempre en términos de blancos, con la influencia del mar, del Pacífico, la influencia fría del Pacífico, moderando la temperatura y haciendo que los blancos tengan un frescor especial y un carácter especial, además por supuesto, de los suelos, donde vimos que había una gran influencia también de los suelos en el carácter de los vinos. Pero también en Limarí hay mucho Syrah,
y de hecho fueron las primeras variedades, las primeras castas con las que esta zona se comenzó a dar a conocer hacia mediados de los años 90. Así que el siguiente vino que tenemos es el Conosur 20 Barrels, Syrah de la Zafra 2017. Y aquí está Matías para que nos ayude un poquito con este Syrah, Matías, de una cosecha de un año un poquito cálido, pero en una zona que también es fresca, que tiene mucha influencia del mar. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de verte. Por favor, todo tuyo. Hola, Pato, tanto tiempo. Tanto tiempo, exactamente. Cuéntanos un poco de dónde vienen ustedes. Sí, todo bien. ¿Nos escuchas bien? Sí. Perfecto. ¿Me escuchan bien ustedes o no? Sí, perfecto, te escuchamos. Cuéntanos un poco sobre este vino, de dónde ustedes lo obtienen y, bueno, luego cómo lo vinifican, cómo lo hacen. Bueno, este Syrah, como bien decías tú, viene del Valle de Limarí. Específicamente viene de la ribera sur del río Limarí, en una ladera muy empinada en el fondo de exposición norte. Como bien decía, el Valle de Limarí, si bien es semiárido, bastante desértico, está cercano hacia la costa, y en Chile, cuando estamos cercanos hacia la costa, es un valle más de clima frío, ¿no? El Syrah 20 Barrels, en el fondo nosotros empezamos a hacerlo alrededor del 2010, la primera cosecha, y empezamos poco a poco a conocer bien el terreno y el terroir de donde viene. Siempre ha venido del mismo cuartel, de este mismo lugar de la ladera sur del río Limarí. Y en Conosur, bueno, siempre hemos estado identificados más grandiosamente con la variedad Pinot Noir, que en el fondo es un tinto de clima frío, y de esa misma manera empezamos a desarrollar también Syrahs de clima frío, tanto del Valle de San Antonio como del Valle de Limarí. ¿Y en qué va esto? Un poco en la experiencia de la madurez lenta en los valles de clima frío, los tintos, y sobre todo en lo que es la vinificación. Todo el expertise que nosotros partimos con el Pinot Noir en vinificación de estanques abiertos, de una extracción delicada, en el fondo lo expandimos también al Syrah. Y estos Syrahs en el fondo se hacen de la misma manera que el Pinot Noir, es decir, se despalillan, la uva completa va a estas cubas a hacer una maceración fría. En el caso del Syrah 20 barricas, en el fondo se hacen los mismos estanques chiquititos de 5.000 kilos cada uno, donde hacemos una maceración fría y luego una molienda con los pies. Todo el resto de la extracción es con pisoneo manual, en el fondo con extracción manual. Y después por gravedad vamos a hacer la crianza en barricas, que es un 50% barrica, y en el caso del Syrah 20 barricas un 50% enfudre, para tener un balance en lo que es el aporte de la madera. Estamos ahí en 16 meses y luego ya salimos a estanque para mezclar para botella. ¿Qué es lo que buscamos un poco en la parte más delicada de la cara del Syrah? No ese Syrah de clima cálido que es más carnoso, que es más potente, que es más goloso. Este es un Syrah muy intenso, de un color violáceo rojo, pero que a la vez es jugoso, con una fruta roja, una fruta definida, con toques quizás aceituna, algo de alquitrán, propio un poco del Syrah de clima frío, buscando darle la expresión al lugar de donde viene, que en este caso el suelo de Limarí, que es un suelo de mucha piedra, con minerales, de baja fertilidad y muy influenciado por el clima frío en la parte desértica. ¿Me escuchas? Sí, ahí. Parece ser que, bueno, que la influencia del Pacífico es bien importante acá, pero cuéntame un poco, nosotros vimos cómo, por ejemplo, cómo influía el suelo en el carácter del Chardonnay, por ejemplo, el componente calcáreo de los suelos de Limarí, cómo afectaba a los blancos. Ahora, cuéntame cómo tú crees que afecta o que influye ese tipo de suelos de Limarí en el cuerpo, en la textura finalmente de este Syrah. ¿Has notado eso? ¿Has notado diferencias, por ejemplo, en el Syrah de costero, que también es otro Syrah bastante diseminado en Chile, versus este? ¿Cuál tú crees que son las diferencias o cómo que se manifiesta el calcario en el estilo de vinos de Syrah en Limarí?
Es un gran punto ese, porque es una de las grandes diferencias con distintas partes costeras de la ciudad de clima frío en Chile. Yo diría que acá que el calcáreo, la roca, lo mineral del Valle del Limarí se expresa en una boca más angulosa, que es un vino con una, si bien con una potencia, con un volumen muy grande en el fondo, el tanino que del Syrah de clima frío per se es un poco más dulce, en este caso lo hace ser un poquitito más anguloso, como que se siente un poco más estructurado, pero sin llegar a ese nivel de sequedad. En el fondo le da una rica acidez, que es parte también de la sensación en la boca, y un volumen que sale de la parte golosa y dulzona, sino que una parte mucho más de una textura más fina, de una textura, ¿cómo se puede decir? Yo creo que la definición más acorde que yo le puedo decir es justo un poquito más angulosa, como que sientes un poco la mineralidad en la boca totalmente distinto a la comparación con un Syrah de la zona central de clima frío, como puede ser Casablanca o San Antonio. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay una gran diferencia, y sobre todo a nivel de la textura de los taninos y de cómo el vino se planta en la boca. Bueno, Felipe, perdón. Matías, muchas gracias por el contacto y por la presentación. Felicidades por este vino. Este es un vino delicioso. Yo también estoy de acuerdo con la idea de que ustedes están haciendo más bien infusión, extrayendo muy suavemente, y eso se siente mucho en este vino. Y se siente sobre todo con la botella, se siente aún más, con el tiempo en botella. Me parece excelente. Además se está mostrando muy bien hoy día. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Pato. Y bueno, desde acá, desde Chimbarongo, un saludo, con unas ganas terribles de estar en Brasil, con una vida sana. Y tomar caipirinha, por supuesto. Ya estaremos allá. Así que desde Chimbarongo a Sao Paulo. Salud. Chimbarongo a Sao Paulo. Chimbarongo es un pueblito que está en Colchagua, al lado de la carretera. Muy distinto a Sao Paulo, muy distinto. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con el tema del Syrah, pero esta vez no vamos a irnos de Limarí para llegar a Colchagua, y para ver un poco, quizás, si podemos, comparar un poco los dos estilos de Syrah. El siguiente es el Q-Clay de la bodega Bisquiert. Ellos tienen Syrah, este en realidad es un blend de 95% Syrah más el resto de Malbec, de viñedos de la zona de Marchihue, que si no lo saben es una zona que está hacia la costa de alguna manera, o más cerca del mar, en Colchagua. Y para hablarnos de este Q-Clay Syrah está Felipe Gutiérrez, que no sé si está viéndonos, está arriba en línea ya o aún no. ¿Alguien me cuenta? Ahí está Felipe, bien, súper. Felipe, ¿cómo estás? Estás sin volumen. No se escucha nada. Donde dice mute, saca eso. No le... ¿Ahí? Ahí sí, perfecto, muy bien, muy bien. Ya. Felipe, nosotros en esta degustación acabamos de probar un Syrah, el Syrah de 20 barrels de Cono Sur, que viene de suelos con porcentajes de cal en Limarí. Y estamos aprovechando de comparar dos estilos distintos. Marchihue, evidentemente, es una situación distinta, pero cuéntanos un poco qué estilo de vinos ustedes quieren o pueden o obtienen de esa zona de Colchagua. Perfecto. Enmarquemos primero dónde está ubicado el viñedo. Esto es en la parte poniente de Colchagua, a 30 kilómetros en línea recta del Océano Pacífico. Por ende está a los pies de la cordillera de la costa. Ya podemos deducir que hay una base granítica que es muy característica de la cordillera de la costa, de los viñedos de secano, que ya todos conocemos. Además, es una zona que en particular tiene muchos aportes de diversa índole, desde cenizas volcánicas, desde distintos tipos de arcilla, que son muy interesantes, con distintos niveles de evolución y descomposición, además de aportes aluviales y probablemente cursos de agua muy débiles que pasaron por la zona hace mucho tiempo atrás.
Suma eso entonces, el viento que viene, esta brisa fresca de la cordillera de la costa, o sea, del Océano Pacífico, más este interesante arreglo de suelos, conforman un viñedo de suelos bien restrictivos que hacen que la fruta sea bastante concentrada, sobre todo en el Syrah y en el Malbec que conforman este blend, además de la característica principal de los vinos de Marchihue, que son la estructura, el tanino grueso, redondo, potente, que los caracteriza desde siempre. Entonces, en forma de vino, la idea es respetar esta línea, no intervenir mucho estos taninos. Al principio, yo siempre lo comento, en Marchihue yo tendía a combatir esta estructura, este tanino grande, grueso. Hoy día lo amo, convivo con él perfectamente. ¿Y cómo se materializa el amor, digamos? ¿Qué haces tú para aceptar que estás lidiando? Primero hay que hablarle a las parras, conectarse con el viñedo, para que te entregue la mejor fruta que puede dar. Lo que hacemos es tratar de ser lo más suave posible en el manejo del mosto, tratar de las fermentaciones no sean a tan alta temperatura, que los remontajes sean al mínimo. Acá, de hecho, en el Q-Play hay una parte, más o menos el 20%, que nosotros pisoneamos en barricas abiertas a mano. Es un ejercicio bien de mucha catarsis que se hace en la bodega, de agarrar a combo el mosto. Da resultado porque así la extracción es mucho más suave, ¿ya? Como comentaba antes, mi colega también hacen pisoneo de esta misma forma. De esa forma respetamos también la fruta y evitamos también que este tanino tan salvaje que tenemos en Marchihue no se nos escape de las manos y represente bien lo que queremos mostrar. Y ese 5% de Malbec, no sé si es verdad o no, ¿eso está ahí para calmar un poco este amor rústico, salvaje que tienes con el...? ¿Sí? Es una característica en el campo en general. O sea, la estructura, el tanino potente lo vas a encontrar en casi todas las variedades, inclusive en un Carmener que hay en Marchihue. Lo que busco yo en el Malbec es básicamente sucrosidad en boca. Me gusta la concentración que tiene el Malbec también en el campo y a su vez esta nariz de flor también que le da una rica característica, lo desvía un poco del Syrah y que es más cárnico, es más potente, lo lleva por un lado un poquito más elegante, más floral. Perfecto, y me parece muy bien que respete ese carácter de Marchihue. No sé si hemos hablado antes de Marchihue ya, pero efectivamente tiene esa característica que los vinos son rudos, son bien recios en la boca y quizá alguien ayer decía que quizás sea porque es una zona seca, hay mucha piedra. Rodrigo Romero decía eso de Calco, decía que quizás sea esa una de las razones. ¿Cuál crees tú que puede ser la razón? ¿Cuál es tu teoría? Por ese tanino tan duro de Marchihue. Es una zona que sufre por la escasez de agua, hace ya varios años. Además, el arreglo de suelos. Yo creo que el arreglo de suelos, siendo más restrictivo, hace que la planta genere bayas más pequeñas. Súmale a eso la brisa constante que viene de la costa, hace que las pruinas, la piel también sea un poco más gruesa. Yo creo que por ahí va la cosa. Además, el viñedo en sí, en particular, el viñedo Bisquer tiene plantas de selección masal antigua de Colchagua, no son clones, entonces también hay mucha variabilidad ahí, no sabemos exactamente bien cómo se expresa, pero hay mucha variabilidad, el campo es bien heterogéneo en ese sentido. Lo que más vemos es esta presencia del tanino, esta energía que viene del campo en sí, de la planta en sí, reflejada en el vino. Bueno, Felipe, muchas gracias por presentarnos este vino y yo creo que ha sido didáctico comparar dos zonas que no se parecen en nada, son muy distintas, en verlas a través de una... Y la misma cosecha, exactamente, la misma cosecha. 2017, una cosecha cálida, así que ha sido muy interesante. Bueno, Felipe, muchas gracias, cuídate y nos estamos viendo pronto. Un abrazo, que estén bien, saludos. Chao, chao. Bien,
Ahora los dos vinos siguientes, pedimos que sirvieran los dos vinos juntos porque corresponden a la misma bodega, Emiliana, y son los dos blend top de Emiliana. Emiliana es una bodega muy importante en Chile, está basada en Colchagua, seguimos en Colchagua, y es una bodega que puso, puso como tema en la escena sudamericana los vinos orgánicos primero y después los vinos biodinámicos. Tienen no sé, 2.000, 3.000, no tengo idea, hectáreas certificadas como biodinámicas, que es mucho en cualquier parte del mundo. Y estos dos vinos son sus vinos banderas, sus vinos emblemáticos, ¿no? Coyam, que viene de la zafra 2001, y G, que vino posteriormente, 2 o 3 años después. Aquí está Noelia Orts, que es la enóloga jefe de Emiliana, que está directamente de la bodega, exactamente. Exacto, con la madre, qué rico. Noelia, cuéntanos primero un poquito, brevemente, sobre el proyecto biodinámico de Emiliana y luego vamos a ver los vinos que, por lo demás, son vinos pioneros en la idea de vinos mediterráneos, ¿no? En Chile. Dale, Noelia. ¿Tú bien? ¿Cómo estás? ¿Sana? Muy bien, sí, muy bien. Estoy justamente hoy trabajando el ensamblaje de Coyam. Por eso hay tantas botellitas por ahí atrás. Pero todo muy bien, empezando el invierno. Bueno, cuéntanos un poco, primero, yo decía que Emiliana debe ser de las bodegas en el mundo que más viñedos certificados biodinámicos tiene, ¿no? ¿Cuántas hectáreas tiene actualmente? Nosotros tenemos actualmente certificadas 850 hectáreas biodinámicas en distintos valles de Chile. O sea, nosotros decimos muy orgullosamente que todos nuestros viñedos propios son biodinámicos. Tenemos viñedos en Casablanca, en Maipo, en Colchagua, que es donde vamos a centrarnos hoy en esta degustación con los dos vinos que vamos a probar. Y en Cachapoal también tenemos viñedos certificados biodinámicos. Y sí, Emiliana fue de las primeras bodegas que empezaron a creer que había que hacer un cambio en la agricultura que concebíamos hasta ese momento. Emiliana era una viña de agricultura de químicos, o convencional, como llaman algunos, hasta el año 98, donde ahí se dio el salto y se transformaron unas 30 hectáreas, directamente se fue a biodinámico y orgánico, no hubo como una transición suave, y de ahí se sacó el primer Coyam, que como tú muy bien decías, Patricio, fue el 2001. Y por tanto, llevamos muchísimos años trabajando agricultura biodinámica y muy contentos con los resultados y por eso seguimos firmemente en este camino. Bueno, entonces partamos por Coyam, ¿te parece bien? Partamos probando Coyam, que fue el primero de estos vinos, de estos blend mediterráneos que ustedes presentaron. La primera zafra de este fue 2001, efectivamente. Cuéntanos un poco sobre esta zafra, sobre esta cosecha, la 2016. ¿Cómo es el blend? Que ya no es tan mediterráneo como antes, de hecho. Entiendo que Perdón, Coyam 18. G es 16, sí. Ya, G16, ya. Bueno, la cosecha 2018 para mí es una de las que más me gusta de Coyam, porque fue un año con unas temperaturas más moderadas, no tuvimos esos veranos tan calurosos, por tanto la madurez de la uva fue más pausada, teníamos un viñedo menos estresado, lo que nos dio una buena concentración, una rica acidez y mucha fruta. El viñedo está emplazado en el Valle de Colchagua, en un cordón montañoso que es transversal a la cordillera de la costa, en el que encontramos... es muy complejo. A mí lo que me gusta es que estamos en este cordón montañoso y al otro lado tenemos el río Tinguiririca. Entonces tenemos un viñedo con muchas texturas y tipos de suelos distintos, lo que hace un poco también honor a lo que es la mezcla de Coyam, ¿no? Esta mezcla que algunos pueden decir un poco más ecléctica, ¿no? de distintas variedades, desde Syrah, Carmener, Cabernet Sauvignon, Malbec, Garnacha, Cariñán, Mourvedre o Monastrell. O sea, igual es un vino muy vivo y es un vino que va mostrando año a año lo mejor que tenemos en este viñedo que tengo aquí al ladito.
Eso es un poco el espíritu de Collab y el 2018 para mí fue sin duda una de las cosechas más destacadas de este vino que lleva haciéndose ya más de 20 años. También, bueno, comentar que la forma de vinificar, porque nosotros estamos hablando de que hacemos una agricultura biodinámica, muy conectada con el medio ambiente, pero también hay que hablar que la forma de elaborar los vinos también se hace bajo los estándares o premisas biodinámicas, que es trabajo con fermentaciones espontáneas, es decir, no se inocula levaduras, mínima intervención. Finalmente, siempre digo que los enólogos, claro, interpretamos el terroir, elegimos bien en qué barricas, en qué fudres o cubas de concreto, pero finalmente lo que hacemos es facilitar, cuando trabajas de forma biodinámica, un proceso natural que es la transformación de la uva, del mosto al vino. Y eso es lo que me gusta mucho de trabajar aquí en Emiliana todos estos años y de trabajar este vino, ¿no? Porque sientes que hay una gran parte que te la entrega él, que no está bajo tu control absoluto. Y eso realmente es muy interesante cuando eres enólogo, ¿no? Manejar esas diferencias. Sí, totalmente. Siempre, o sea, no siempre, ha habido veces, muchas veces también, que hay una contradicción entre el manejo completamente natural del viñedo y luego en la bodega se hace cualquier cosa. Así que yo creo que afortunadamente ustedes están llegando hace rato ya a un equilibrio, claro, que es como lo ideal, ¿no? Sí, exactamente. Es como el hilo conductor tiene que seguir. O sea, no puedes hacer una agricultura como la que haces y después en bodega manipular el vino o intervenir demasiado, ¿no? Y suena como, puede parecer como muy espontáneo, sin mucho detalle, pero todo lo contrario, cuando trabajas sin insumos o cosas para maquillar tu vino o arreglarlo, tienes que ser muy preciso también, muy riguroso con los momentos de cosecha, con las maceraciones, los remontajes, apenas movemos la uva también por lo mismo, porque no podemos equivocarnos y luego como reestructurar el vino y darle una nueva cara, ¿no? Entonces eso es una de las cosas más también como enóloga que me gusta mucho trabajar los vinos así, ¿no? De ir mirando todos esos parámetros para que salga lo mejor posible finalmente. Entonces, bueno, eso es Collab, que como les decía, fue pionero en 2001 en esta idea de blend de mediterráneos, pero como ustedes vieron, son, no sé, 8 variedades, 8 castas distintas, en un blend bien particular. Vamos ahora, ¿te parece, Noelia, a G, que G fue presentado como el primer, y de hecho fue el primer vino biodinámico certificado como biodinámico en Sudamérica por Demeter, y creo que la primera cosecha fue 2003, no, fue 2003. ¿2003? Sí. 2003, perfecto. 2003. Y aquí intervienen menos variedades, esto es ya Syrah, Carmener, Cabernet Sauvignon. Esta versión, que cuando la probamos con Noelia hace un rato, casi un mes atrás, casi un año atrás, exactamente, comentábamos que puede ser para quienes estén acostumbrados o para quienes hayan probado otras zafras de G, puede ser una sorpresa, porque es un estilo muy distinto a los anteriores. Noelia, ¿nos podrías contar un poco sobre esta zafra, sobre esta cosecha y sobre el estilo del vino G y cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo? Mira, primero la 2016 fue una añada muy atípica que nos enseñó a muchos enólogos a tomar decisiones ante un evento inesperado. Siempre lo comento, ese abril hubo 2 fines de semana seguidos que tuvimos muchísima lluvia, cosa que no es habitual en Chile. En abril ya tienes, imagina, toda la uva está madura, entonces la lluvia es como un riesgo que ojalá que te da temor, ¿no? Entonces, esa lluvia, más que finalmente ser un problema, fue para mí una bendición, o sea, porque tomamos unas decisiones en función del clima que nos enseñaron que podíamos hacer un vino más elegante todavía, ¿no? También el vino ha ido evolucionando en el sentido de los cuarteles, o sea, los orígenes siguen siendo los mismos. Sí que es cierto que los cuarteles donde viene el Syrah, el Carmener y el Cabernet Sauvignon son los mismos, que son los viñedos más antiguos,
que están en pie franco, que sin duda la edad de la parra entrega algo que no se puede entregar por otro lado, ¿no? Y eso hace que sea fiel, haya sido fiel a sus orígenes en cuanto a cuarteles, pero sí se ha ido manejando el viñedo durante los años con menos estrés. También nos hemos dado cuenta que con las altas temperaturas de los veranos hay que hacer otros manejos en el viñedo, hemos cambiado manejos de canopia, de dejar más hojas, los riegos son más largos y más espaciados en el tiempo. Igual hemos tenido que ir adaptándonos un poco al cambio climático para tener una uva al final. No queremos ya esa concentración que buscábamos antiguamente, ¿no? No queremos un vino muy estructurado, muy concentrado. Claro que no puede ser tampoco una agüita, como digo yo, porque tiene que tener su carácter, ¿no? Y mostrar el sitio de donde proviene, pero sí vinos más balanceados, más elegantes y en definitiva más placenteros, ¿no? Para mi punto de vista como enóloga. Sí, exactamente. Este es un muy buen ejemplo de ese trabajo. Tengo acá que la base es Syrah con un 50%. ¿Estoy lo correcto por ahí, no? Sí, yo también lo tengo anotado, porque como cambia todos los años, se me olvida. Está en la garrafa acá, lo tenemos acá también. Pero básicamente es Syrah, ¿no? Esa es la base de... Y todo de los robles, que es donde está la bodega de vinificación, y es el lugar que describía Noelia en el corazón de Colchagua, junto a un río, que es el mismo río que pasa por Apalta. Son zonas muy parecidas en términos de suelo y de clima, estos dos robles y Apalta. Bien, Noelia, te quiero agradecer por estos dos vinos. En realidad es una muy buena oportunidad, no pasa todo el tiempo probar estos dos blend mediterráneos que son históricos en la historia moderna del vino chileno. Así que muchas gracias y creo que los dos están muy bien. Y además los dos van por el mismo camino, han bajado mucho voltaje de alguna manera. Están mucho más frescos, mucho más ligeros, menos cargados. Qué bueno que te guste. Pues nada, oye, muchas gracias y espero que a las personas que estén ahí hayan disfrutado de estos dos vinos y que terminen muy bien la degustación. Eso nada más. Muchas gracias, Noelia. Salud, que estés bien. Salud, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a... un segundo, bien. Vamos a terminar esta serie de degustaciones cargadas a las variedades mediterráneas, pero no necesariamente variedades mediterráneas, con una mezcla que cuando la probamos en Descorchados nos pareció que era interesantísima desde muchos puntos de vista. Este es un blend de Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, que viene de Gualtallarí. Gualtallarí, creo que ya hemos hablado de Gualtallarí. Gualtallarí es una zona de altura en el Valle de Uco y que da vinos que para mí tienen mucha expresión, mucha fruta, mucha vivacidad, mucha alegría, ¿no? Son vinos deliciosos de montaña. Aquí, para hablarnos un poquito de este vino y también para que nos hable un poco más allá del proyecto Altaruco, que no nos contaste en la mañana o que no profundizamos tanto en la mañana. Sería bueno que nos partieras contándonos de qué se trata este proyecto Altaruco. Y está Juan Pablo Michelini, el enólogo de Sorsal, es parte del proyecto, pero cuéntanos un poquito más tú, Maya. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos por ahí? Bueno, te cuento un poco. Nosotros justamente empezamos en el 2014, Pato, con este vino, con el Edad Media Tinto. Fue el primer vino que se generó en el proyecto. Y después del Edad Media Tinto vino el Edad Media Blanco en el 2018. El proyecto, la verdad que empezó con Juanpi como enólogo, yo soy la ingeniera agrónoma y un tercer socio, Daniel Cocojean, que bueno, es el que nos unió a los dos.
Así que bueno, empezó queriendo hacer un vino memorable, de esos vinos que podemos tomar del viejo mundo y que nos quedan en el paladar y que nos quedan en la memoria, que se están logrando hoy en día también en el nuevo mundo, pero un poco la ambición nuestra es llegar a ese vino que quede en el recuerdo de todos los paladares que lo consuman, ¿no? Siempre ubicados en Gualtallarí, porque es una zona que Juanpi hace mucho que trabaja ahí, que conoce mucho, que quiere, la verdad que son vinos que con un perfil muy marcado, como vos recién comentabas, que nos hemos enamorado totalmente. Entonces, si bien trabajamos en Valleduco, en otras regiones, por ejemplo, este vino en particular, las 4 varietales vienen de Gualtallarí. Y bueno, empezó con el Edad Media Tinto. La idea era hacer 3 líneas, que es el Edad Moderna, que habla más de los vinos más puros, hoy por hoy no tienen intervención de madera. Bueno, siempre trabajamos con levaduras naturales, con poca intervención. Después vendría la línea de Edad Media, que ya tiene paso por barrica, usamos barricas de 500 litros, y después la Edad Antigua, que todavía no salió a la calle y que ahora el mes que viene vamos a embotellar. Es un vino que hace 3 años está en Fudre y bueno, estamos ansiosos por llevarlo a la botella. Así que un poco empezó también queriendo demostrar o queriendo ver la importancia que tiene la crianza de los vinos en sí, sin obviamente perder todo lo que nos generan los varietales y el terroir de donde obtenemos cada varietal. Entonces, un poco vamos jugando con las crianzas en piletas de cemento, que se le da moderna. Este tiene un paso por barrica de 500 litros y después de ahí lo llevamos a una ánfora donde quedan todos los compuestos amalgamados, y ahí lo dejamos unos meses, 7, 6, 8 meses, un año, dependiendo todo como a medida que vamos degustando. Y por último, pasa un año en botella. Y bueno, y el tercero, que ya son crianzas más importantes, Edad Media Antigua, que tiene 3 años de Fudre y va a tener 3 años de botella. Entonces, bueno, hablamos mucho del tiempo que necesita el vino para estar listo, para nuestra concepción, ¿verdad? Y el tiempo que tiene mucho que ver con la crianza de cada vino. Y jugamos un poco con todo eso porque nos parece que son los pilares para lograr un vino memorable. Así que básicamente el proyecto es ese. Hoy, como te contaba, están tomando el Edad Media Tinto añada 2016, que bueno, fue una añada muy fría, pero nos trajo muchas alegrías porque la verdad que los vinos son muy particulares, con una acidez increíble. Yo soy muy fanática de esta añada y bueno, queremos los varietales. La idea fue hacer 25% de cada uno, los cofermentamos de forma aislada, digamos, no fue cofermentación, perdón, lo fermentamos de forma, cada varietal fue fermentado de forma independiente, y una vez que se fermentó, hicimos el blend. Veníamos de... Ay, perdón, pero sí. Pensé que no escuchaba a nadie, pensé que quedaba hablando sola. No, estábamos escuchando muy atentos todos. Muy atentos estábamos escuchando tu explicación. Entonces, para resumir, fermentante las 4 variedades, un cuarto más o menos de cada una, por separado, y luego hiciste el blend final para llevarlo a crianza o para llevarlo a la botella.
No, eso se hace antes de la crianza. La crianza ya se... Bien. Ya tiene el vino listo. El blend, claro. Perfecto. Y después sí lo llevamos a una ánfora de cemento para amalgamar todas las barricas. Sí, esa ánfora enorme que ustedes tienen ahí en Uco. Bien, nosotros veníamos probando vinos tintos de Chile y a mí personalmente me sorprendió cómo volver a Gualtallarí, inmediatamente la acidez te tira. A mí me sorprendió mucho eso. El año 2016 tú dices que te gustó mucho. Fue uno de los más frescos que hubo en los últimos 10 años en Mendoza, ¿no es así? Pero hubo vinos muy ricos ese año. Yo también soy muy fan de la Zafra 2016. Me gusta mucho. Sí, sí, como decís, hubo, bueno, muy frío, que dio ese tipo de acidez natural, pero muy punzante, que se suma también a la acidez que nos da Gualtallarí. Y aparte, los rendimientos fueron también bajos. Eso hizo que haya una concentración también en los componentes de la uva, ¿verdad? Entonces, bueno, son vinos que aparte tienen un potencial de guarda bastante importante por la sanidad también que había ese año, ¿no? Si bien fue muy fría, la uva, por lo menos en Gualtallarí, es súper sana y eso sabemos que va de la mano con la guarda, ¿no? Y junto con la acidez y los demás componentes. Exactamente. Bueno, Maya, muchas gracias por este vino. La verdad que si no lo conocían, es un proyecto muy bonito. Hace un par de años atrás, o el año, bueno, ya se me confunden los años. Hace 2 años atrás en Descorchados pusimos al Taruco como la bodega revelación, porque la verdad que estos vinos son serios, pero la línea básica de Altaruco, que es la edad moderna, es puro jugo de fruta, deliciosos los vinos que tienen, todos de Valleduco, y vale la pena probarlo. Bueno, Maya, muchas gracias. Bueno, saludos a todos por ahí, gracias por esta feria hermosa. Pato, siempre, cuídense mucho. Igualmente, que termine linda la degustación. Bien, cuídate tú también. Chao. Cuando probamos nosotros en Descorchados este vino en Argentina, en el contexto de Gualtallarí, este vino nos pareció sumamente austero, sumamente tímido, pero en el contexto chileno parece una explosión de fruta. Es bien interesante la comparación. Bueno, espero que esta palestra bien ecléctica les haya parecido interesante. La siguiente que viene ahora es... ¿Puedo hablar de la siguiente? Sí. También es muy interesante, pero esta vez mucho más enfocada en Malbec. Así que vamos a probar Malbec de distintas zonas para comparar y va a estar entretenida. Cristian? Obrigado, apenas agradecer a vocês que ficaram aqui. A gente vai ter um intervalo de 1 hora e volta para a próxima palestra. Obrigado.